¿Cómo están ustedes? Muy buenos días y estamos nuevamente en Lviv, en un lugar bastante particular y que da cuenta del estado de guerra que está viviendo Ucrania. Lo que ven ustedes allí al fondo es una tienda de venta de armas y de municiones. Hay cerca de 40 personas que están ahora, esto es todo el día y todos los días ocurre exactamente igual. Las personas se agolpan aquí, han sido personas que han hecho ya pedidos de armas a través de internet y vienen a retirar entonces las armas y las municiones a este lugar. Desde el comienzo de la guerra esto se ha vuelto algo muy común, decenas de personas están intentando cada día armarse, comprar armas para de alguna manera participar en la defensa de Ucrania ante Rusia, algo que da cuenta de las enormes complejidades que tiene este tema porque significa además tener una gran cantidad de gente civil armada, muchas veces sin el entrenamiento necesario o suficiente. Vamos a hablar con algunas de las personas que han llegado precisamente hasta acá, con nuestro traductor Tudor que nos va a ayudar aquí a hacer un poco la traducción. Can you answer what are they doing here? ¿Qué están haciendo aquí? Що ви саме тут робите от біля цього магазину? Ну, біля цього магазину я ще вчора вранці зайняв чергу. So he got into the line yesterday morning. He got into line to get inside of that store. Desde ayer en la mañana está en la fila para poder entrar adentro de la tienda. What is he buying? ¿Qué está comprando? Що ви придбали? Я придбав зброю для самооборони. So I bought some. It's a rifle. It's a Шотган. shotgun. It's a shotgun for my self-defense. Okay, está comprando armas entonces para defensa propia. How did he pretend to use it? ¿Cómo lo va a usar? Як будете використовувати її? Я надіюсь, що я не буду її використовувати, але сівіс пасем парабелом. Хочеш миру, готуйся до війни. So I hope that I will not use it, but you just heard that if you want peace, you have to be ready for war. Espero que no tenga que usarlo, pero si quieres la paz tienes que estar listo para la guerra, nos dice. And she's also buying a weapon? ¿Está también comprando un arma? Ви теж купуєте зброю? Хочу придбати зброю, так. Yes, I want to buy some shotgun. Sí, quiere comprar efectivamente un arma. Why? Тому що на нашу країну напав ворог і треба боронити його, боронити себе, своїх рідних і нашу державу. Because the enemy attacked our country and we have to defend our country, our families and Ukraine. Porque el enemigo está atacando a nuestro país y tenemos que defender a nuestro país, nuestra patria y nuestra familia. Did she has any training in the use of weapons? ¿Tiene entrenamiento en el uso de Колись armas? тренувалися, маєте якісь навички? Ще в студентські роки я мала незначні навички володіння I зброєю. was a student. I had some experience using the guns in a sports way. Cuando era estudiante tuve algún entrenamiento en el uso de armas de manera deportiva. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias. Ahí están entonces dos de las personas que están, como ustedes ven en este momento, comprando armas. En su gran mayoría son hombres, también algunas mujeres que dicen que de esa manera están intentando defenderse. También entrevistamos hace poco, lo vamos a contar más tarde, algunos miembros de las llamadas Fuerzas de Resistencia Territorial, que son grupos de voluntarios que se están organizando, que han podido organizarse entonces para defender su ciudad. Al menos eso dicen, que van a quedarse aquí en Lviv para defender la ciudad si es que las tropas rusas llegan hasta este punto. Algo que da cuenta del ambiente de guerra que se está viviendo en este momento aquí en Ucrania, pero también de cómo, de alguna manera, más allá de la organización, del ejército, de la policía, comienzan a surgir también estos grupos informales, en algunos casos con cierta organización, en otros casos simplemente ciudadanos comunes y corrientes, civiles que empiezan a armarse, y eso ya empieza a generar problemas que son relevantes. Por ejemplo, lo que está pasando en el caso de los bloqueos de rutas. Uno, cuando sale de una ciudad como Lviv, inmediatamente tiene que pasar por controles militares, también tiene que pasar por controles policiales, pero también hay barricadas que están hechas por simplemente civiles armados que no responden a ninguna organización, que no tienen, que no son parte, digamos, del Estado y que de todas formas se ponen ahí en la ruta, piden pasaportes, hacen chequeo de identidad, están armados, muchos de ellos bastante jóvenes, y eso le da cierta dosis de anarquía, de caos a lo que está ocurriendo, especialmente en las afueras de las ciudades, donde estos grupos de alguna manera comienzan a tomarse las rutas para, dicen ellos, ejercer labores de defensa. Daniel, hay una frase tremenda de uno de los entrevistados que acabas de tener ahí. Dice, si quieres la paz, hay que hacer la guerra. ¿Ese es el sentimiento que predomina en los habitantes de esa ciudad? Claro. Sí, dime. Sí, hay que prepararse para la guerra. Si quieres la paz, tienes que prepararte para la guerra. Claro. Sí, la verdad es que el ambiente bélico que hay en Ucrania se siente en cada minuto. Tú ves incluso, no sé, los letreros de publicidad en las calles están llenos de publicidad patriótica, de publicidad bélica. Enciendes la televisión, también hay videos de propaganda que están prácticamente todo el día dando vueltas. En las redes sociales aquí en Ucrania pasa exactamente lo mismo.
básicamente muchos videos en los cuales se habla de los éxitos que ha tenido Ucrania, de la manera en que de alguna manera las fuerzas rusas se han ido desmoronando, según lo que se dice en Ucrania. Aquí hay muchísimo optimismo sobre lo que hacen las fuerzas ucranianas y se considera que el ejército ruso está sufriendo una derrota tremenda. Eso es lo que al menos es la información que le llega a los ucranianos, es lo que ellos creen. Más allá de que la realidad en el terreno, por cierto, es bastante más compleja y que Rusia sigue teniendo una fuerza demoledora, sobre todo a nivel de misiles, a nivel de aviones, a nivel de tanques, más allá de los problemas que ha tenido en terreno, sigue siendo uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Pero aquí en Ucrania hay un tremendo optimismo en cuanto a que ellos puedan ser capaces de resistir a esta ofensiva de los rusos. Hola Daniel, aquí Isel Guerra. Respecto de cuál es la situación en esta ciudad ucraniana, porque ya ayer las autoridades aseguraban que estaban al límite de su capacidad, esto por la cantidad de desplazados internos que ha generado esta guerra. Se habla de unas 200.000 personas que han llegado a esta ciudad. ¿Cómo está funcionando? ¿Están siendo utilizados los supermercados? ¿Están abiertos? ¿Cómo es la dinámica en esta ciudad? Sí, al límite dicen las autoridades. Yo separaría en dos partes. Claro, cuando uno transita por la mayor parte de la ciudad está funcionando. Hay supermercados, hay restaurantes, hay tiendas que están abiertas. Eso está efectivamente así, con muchísima gente, con una población flotante que es enorme. Pero cuando uno va a los lugares donde se concentran los refugiados, la realidad es muy distinta. Lo que ocurre en la estación de trenes, por ejemplo, que es donde estuvimos todo el día y parte de la noche ayer, es totalmente dramático. Cualquier previsión está absolutamente sobrepasada. No hay capacidad alguna para poder darle a la gente la posibilidad de tener un lugar donde estar, un lugar donde esperar, de proveerle condiciones mínimas a hijos, a niños, adultos mayores, para poder al menos esperar el tren que los pueda llevar o el bus que los pueda llevar hacia la frontera. No están las condiciones y la ciudad está total, completa y absolutamente sobrepasada en ese sentido. La cantidad de gente que está llegando todos los días hasta acá, hasta Lviv, la verdad es que sobrepasa la capacidad que tienen las autoridades para poder entregar refugio, para poder entregar un lugar donde estar, para poder entregar alimentación. Entonces, de alguna manera estamos en una ciudad que es una ciudad que se ha convertido en un nudo de la crisis humanitaria, de la crisis migratoria, porque gran parte de las vías de transporte, tanto trenes como vehículos que vienen escapando desde Kharkiv, que vienen escapando desde Kiev, que vienen escapando desde Odessa, llegan hasta acá. Acá se concentran y de aquí las personas buscan una manera de salir finalmente hacia algún lugar que sí sea seguro, porque esta ciudad también puede ser, por supuesto, en cualquier momento alcanzada por misiles. Aquí se comenta mucho, por ejemplo, lo que ocurrió con el ataque con misiles desde el Mar Negro de las fuerzas estadounidenses a Venezia, un aeropuerto que fue completamente destruido con 9 personas muertas. Esos mismos misiles tienen el rango para golpear Lviv en cualquier momento que los rusos así lo decidan. Y muchos dicen que Lviv, al ser de alguna manera la capital alternativa a Kiev, el lugar de retaguardia evidente que tendría Ucrania cuando Kiev caiga, va a ser golpeado tarde o temprano. De hecho, aquí prácticamente todo el mundo está convencido de que el presidente de Ucrania está aquí, que no está en Kiev. Más allá del video que se subió ayer a redes sociales, prácticamente todo el mundo está convencido de que tanto el presidente como el gobierno ya están funcionando desde acá, precisamente para prever la posibilidad de quedar aislados ante una caída de la capital ucraniana. Daniel, y con respecto a eso, ¿cómo es el acceso a la información que tienen las personas allá en Lviv, en Ucrania? ¿Se han podido enterar oportunamente de lo que ha sucedido en otras ciudades, como lo que, por ejemplo, pasó durante el fin de semana y ayer, además, en Sumy, donde se produjeron estos ataques a casas, a edificios civiles, donde supuestamente había un corredor humanitario que no se respetó? ¿Esa información llega oportunamente a los ciudadanos de Lviv y qué produce esto en ellos también? Sí, la información no solo llega, sino que es profusamente difundida por los medios de comunicación aquí. Ucrania siente que es víctima de una agresión y todos esos datos, todas esas informaciones, todas esas imágenes que hablan del asesinato de civiles son acá profusamente difundidas y ampliamente comentadas. De alguna manera ayudan también o son parte también de la narrativa
que hay aquí en Ucrania de ser un país que ha sido agredido de una manera brutal, donde los civiles han sido también blancos, de modo que toda esa información se conoce, provoca, por cierto, mucha conmoción. Aquí además es una ciudad, Lviv, donde muchísima gente tiene familiares, en Kharkiv, en Kiev, en Odessa, en Mariupol, en distintas ciudades que están siendo atacadas o que están a punto de ser atacadas, y por lo tanto hay muchísima preocupación. Y mucha gente aquí también está recibiendo a familiares, a amigos, a conocidos o incluso a desconocidos, porque mucha gente está también ayudando de esa manera. Por ejemplo, si hay personas que vienen de alguna otra ciudad que no tienen dónde quedarse, se les aloja de pronto en algún departamento. Todo eso también ocurre, y ocurre de una manera muy frecuente. Entonces, la verdad es que esta es una ciudad que, si bien mantiene en parte la vida común, digamos, mantiene en parte la vida común en términos de que el comercio está abierto, que los restaurantes, en fin, están funcionando, pero ha cambiado totalmente su cara. Esta era una ciudad muy turística, por ejemplo. Los principales sitios turísticos eran bastante visitados. Hoy también en esos centros turísticos, en la plaza, en la fuente de Neptuno, por ejemplo, en el edificio del Consejo Municipal, en la Catedral Latina, que son atractivos turísticos, se ve también gente con maletas, con bolsos, pero cuando uno se acerca a conversar con ellos, no son turistas, son refugiados que vienen huyendo con lo opuesto desde sus ciudades y que están ahí en la plaza esperando que algún contacto, alguien que los pueda llevar a la estación de trenes, alguien que les diga cómo Daniel, subirse a un bus. Y claro, podría dar la impresión a primera vista de que la vida normal sigue, pero la vida normal ha cambiado totalmente, especialmente para esos cientos de miles de desplazados que han llegado desde otras partes de Ucrania hasta acá, no para quedarse acá, sino que para buscar una manera de llegar a la frontera y de obtener la seguridad de pasar especialmente a Polonia, en el caso del Lviv, pero también a Ucrania, a Eslovaquia o a Rumania. Daniel, el presidente ucraniano Zelensky dijo que Vladimir Putin no se va a detener en Ucrania y que incluso estaría amenazando a países fronterizos, como por ejemplo ahí donde estás tú, muy cerca de la frontera con Polonia. Más allá de las advertencias que hacen las autoridades, ¿qué tanto creen los habitantes de esa localidad ahí muy cerca de Polonia de que esto pueda pasar? Que de ganar finalmente todo el territorio ucraniano, Vladimir Putin tenga intenciones de cruzar la frontera a Polonia. Polonia, que dicho sea de paso, es miembro de la Unión Europea y miembro de la OTAN, así que ya estaríamos hablando de un asunto distinto. Claro, todos sabemos y lo hemos repetido que una cosa es atacar a Ucrania, que no es miembro de la OTAN ni de la Unión Europea, y una cosa muy distinta es atacar a un país como Polonia, que sí es miembro de la OTAN, y por lo tanto una agresión a Polonia significa una agresión a todos los miembros de la OTAN, incluido Estados Unidos. De modo que eso significa desatar probablemente una guerra mundial, y es muy distinto, digamos, a las consecuencias que tiene un ataque a Ucrania. Ahora, aquí, cuando hablamos con las personas, lo que siempre nos dicen es, si ustedes refiriéndose a las personas del resto del mundo, si ustedes no nos ayudan a detener a Putin ahora, luego él va a ir más allá. Y esa es lo que la mayoría de la gente piensa aquí también, que las ambiciones de Putin no se van a detener solamente en Ucrania, sino que van a seguir luego hacia otros países. Ahora, la gran controversia de estos días en ese aspecto tiene que ver con el famoso asunto de los aviones que Ucrania ha pedido a Polonia. ¿Por qué Ucrania le pide aviones a Polonia? Porque son aviones de la era soviética, digamos. Son aviones que tienen los equipamientos de la era soviética, y por lo tanto es fácil para los pilotos ucranianos poder usarlos sin tener que pasar por una instrucción previa. ¿Cuál es el problema? Que Polonia decía que para enviar esos aparatos requería que Estados Unidos le complementara a otros, para no quedarse sin defensa. Y a su vez, Estados Unidos esos aviones los tenía comprometidos para Taiwán, que, como sabemos, Estados Unidos está comprometido a defender Taiwán frente a China, la otra gran amenaza geopolítica que enfrentan los estadounidenses. Entonces todo eso se ha ido trabando. Finalmente, al parecer, el tema de los aviones no va a llegar a buen puerto. El gobierno polaco ha estado de alguna manera dando señales de que esto probablemente no vaya a ocurrir, y ese tema también es muy sensible acá. Los ucranianos dicen, si no va a haber una zona de exclusión aérea, que es lo que ellos han pedido que se implemente, al menos dennos todos los recursos necesarios para poder combatir. Y esos aviones desde Polonia eran uno de los puntos que Ucrania había pedido, y al parecer, más allá de la enorme movilización de recursos que hay en la frontera con Polonia, están pasando misiles, municiones, armas, con un flujo constante. El tema de los aviones está trabado, y eso también preocupa acá en Ucrania. Perfecto, Daniel, muchas gracias por toda esa información. Seguimos atentos entonces a todo lo que tú nos puedas seguir reportando allá desde Ucrania. Que tengas buen día. Gracias, Daniel, que estés bien.